Trabajas con estructuras metálicas complejas y no sabes cómo simularlas de manera adecuada, por un lado, y por otro lado, no sabes cómo hacer para simular las soldaduras, un método de unión adecuado con en estas estructuras metálicas para que te dé resultados realistas. Quédate en este video porque ahora te voy a enseñar cómo realizar este tipo de simulaciones de estructuras metálicas tubulares en donde están involucradas soldaduras en la herramienta SimSolid para que puedas seguir el ejercicio. La geometría que estamos usando en este video va a estar en un comentario anclado en nuestro canal de YouTube. No te olvides de seguirnos. Como siempre, quédate hasta el final porque hay unas conclusiones muy interesantes que te muestro al final de este video. Somos Ingeniería Avanzada Ecuador. Bueno, vamos a trabajar entonces con el capítulo 5, el que se llama conexiones. ¿Y qué son este tema de las conexiones? Pues aquí vamos a aprender a calcular y a simular una parte muy importante de lo que es la parte de diseño mecánico, que es las soldaduras. Ok, la parte de soldaduras es súper importante por el hecho que es, como ustedes entenderán o como se van a dar cuenta, las zonas en donde más puede haber daños en un diseño mecánico que nosotros estemos generando, ¿sí? Yo me acuerdo que un grupo de ustedes hizo en algún momento del semestre pasado como proyecto final, como proyecto integrador, un chasis, ¿sí? Y lo hicieron en otro software que no era SimSolid. Sin embargo, ahora vamos a aprender a simular el mismo chasis en SimSolid, pero que sea aplicando estos principios de soldadura. ¿Ok? Si es que ustedes estuviesen, por ejemplo, diseñando la estructura de un edificio, o diseñando la estructura de un bus, o diseñando, vámonos a algo mucho más simple, una simple mesa, o una simple, por ejemplo, un componente para un remolque de un vehículo. ¿Se han visto estos aparatitos, estas estructuritas para llevar bicicletas, por ejemplo? ¿No es cierto? Va a ser crítico que ustedes, bueno, por un lado, primeramente puedan dibujarla, que puedan plasmar su idea en computadora, que la vean, y que si tienen un cliente se la muestren a este cliente, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, va a ser importante también que aparte de ver esa idea, ustedes puedan decir al cliente, sí, esto le va a funcionar 5 años, que estén seguros de eso. ¿Ok? Claro está, el diseño mecánico siempre debe partir de una base. Vamos a partir de un diseño que ya existe seguramente. Les gusta decir a las personas que somos buenos copiones. No es así. El diseño siempre tiene que partir de una base, ¿no es cierto? Tiene que partir de algo que se haya hecho antes para nosotros poder generar innovación, en el sentido de poder mejorar el existente y en función de eso seguir caminando a trabajar en ideas nuevas, en ideas mejores. Claro, por supuesto, este es un concepto de innovación, ¿no es cierto? Concepto de innovación, digamos que aplicado a nuestra realidad, aplicado a nuestro país, que tenemos que ir modificando, que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir entendiendo que la innovación sea pues crear productos totalmente nuevos, totalmente novedosos, que tengan un uso, que nos sirvan a nosotros, ¿okay? Pero desde nuestro punto de vista, pues la innovación va a ser partir de una solución ya propuesta que se pueda encontrar y a partir de ello tener una solución a un problema particular nuestro, ¿sí? Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo que les ponía, si están ustedes diseñando y construyendo, como un proyecto podría ser excelente un soporte para bicicletas, para una camioneta o para un SUV, ¿ok? Pueden dibujarlo, pueden plasmar su idea, pero lo importante, por lo menos en esta clase y por lo menos para sus posibles clientes, va a ser, bueno, ¿y cuánto me va a durar? ¿Ok? Bueno, y ¿cuántas bicicletas puedo poner? ¿Cuánto peso va a soportar? ¿Cuánto tiempo me va a durar si es que me voy a la montaña con mis bicicletas? Ok, entonces esas preguntas las van a poder ustedes responder a partir de este conocimiento que vamos a transmitir el día de hoy, que vamos a trabajar con ustedes el día de hoy y que obviamente lo tienen que practicar.
¿ok? Que lo tienen que practicar de manera constante, de manera continua. Este material que está ya en sus plataformas es el material oficial de Alter, es muy amplio, es muy extenso, no lo vamos a revisar todo en la clase, vamos a revisar las partes más importantes, pero sí, siempre les queda de tarea que lo revisen completo cuando tengan un poco más de tiempo, porque van a ver que ahí está lo que explico y un poco más, ¿ok? Perfecto. Entonces, cuando creamos un componente y basándonos nuevamente en el ejemplo de el portabicicletas, que seguramente, ojo con esto, va a ser un proyecto de fin de semestre, ¿no? Seguramente va a ser un proyecto integrador. La generación de un portabicicletas o el diseño de un portabicicletas. Cuando nos enfrentamos a este efecto, cuando nos enfrentamos a este reto más bien, puede suceder lo siguiente, ya hablando desde el punto de vista técnico. Nosotros dibujamos, imaginemos que esta es una parte de este portabicicletas, ¿no? Imaginemos que esto es la parte inferior, el soporte inferior del portabicicletas, y aquí va a ir el travesaño vertical que efectivamente soporte a las bicicletas. Y en nuestro dibujo CAD, en el software que trabajemos, pues se nos generó esta penetración que estoy mostrando aquí. ¿Okay? Es decir, hay un pequeño error en el dibujo, hay un pequeñísimo error en el dibujo. No está pegando perpendicularmente este parante, sino que hay un pequeño error ahí. ¿Okay? Existe una penetración. O existe lo que se llama gaps. ¿Qué es un gap? Es este espacio que estoy mostrando acá, así se ve. Es ese espacio ahí libre. ¿Okay? Ese espacio libre se llamaría gap. Es una pequeña falla, como lo podríamos llamar nosotros, en cualquier trabajo de mecánica o de diseño mecánico. Una fallita pequeña. En el dibujo, si es que nosotros quisiésemos trabajar esto, por ejemplo, en un SolidWorks, que veo que gusta muchísimo a todo el mundo el SolidWorks, que es muy buen software, o si es que quisiésemos trabajar en un ANSYS, por ejemplo, y quisiésemos simular así como está esta geometría, nos botaría errores, ¿sí? Nos diría no puedo el software, no se puede simular, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque precisamente hay esta penetración. Aquí si yo mallo, habría elementos finitos aquí, veamos si se puede escribir, solamente se puede resaltar, ¿sí? Habría elementos finitos aquí, unos cuadrados aquí, miren, así, así y así, como diría mi hija, y otros cuadrados acá que se superponen, si ustedes se fijan. Sí se ve que se superponen, se montan. Entonces, esta zona de cuadrados que se montan va a generar un error, ¿sí? Y el programa no va a correr. Y ustedes se van a romper la cabeza diciendo, ¿y ahora qué hice mal si estoy siguiendo todos los pasos? Tal vez ustedes estén bien, pero lo que estuviese mal, hipotéticamente, sería el programa. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, o para superar este tipo de problemas, es que estamos aprendiendo este software más avanzado en este sentido que se llama SimSolid. En SimSolid no importaría que tengamos este error, esta penetración. SimSolid lo podría trabajar tranquilamente. No importaría que tengamos este gap o este offset. Lo podemos simular tranquilamente. Ok, el mensaje entonces, ¿cuál es? El mensaje no es que dibujen mal, o que hagan mal los dibujos mecánicos, las ideas que ustedes tengan. No, hay que hacerlas adecuadamente y de manera correcta. Pero hay ocasiones en que estos errores, este de aquí o este de acá, pues no se pueden evitar. O estamos en una fase de diseño previa a ya el diseño final, el diseño en detalle. Entonces necesitamos saber con este tipo de geometrías que estoy mostrando aquí, si es que ya va a soportar o no va a soportar. Para eso me sirve SimSolid, para saber de antemano, ¿sí? Antes de que yo pase a más fases de diseño, antes de que yo invierta más tiempo en el diseño, entender si funciona o no funciona. Así de simple. ¿Ok? Entonces, para eso es que me sirve SimSolid, ¿sí? Y el tema va a ser que yo puedo utilizar este programa, inclusive poniendo tres o cuatro elementos de mi diseño, 3 o 4 tubos, aunque sea que tenga un poquito de fallas. Esto ocurre en los programas tradicionales. En SimSolid sí simula. Por eso le voy a poner aquí un visto. SimSolid sí simula, listo. Para ANSYS, por ejemplo, o para SolidWorks, aquí una SW, esto no va a funcionar, ¿sí? Para SimSolid sí funciona. Esto sí se puede simular, ¿ok? Y eso, de nuevo, es una gran ventaja, ¿sí?
si es que yo estoy haciendo diseño, si es que yo quiero saber cómo funciona mi diseño antes de invertirle más tiempo, porque por ejemplo están haciendo su proyecto y no saben si es que va a funcionar con aquí un tubo de 50 o un tubo de 40, me invento por ejemplo, ¿no es cierto? Y hacer todo el proceso de diseño para que no me salga o para que me diga que no funciona, pues eso es realmente una inversión de tiempo alta que probablemente no se tenga. Entonces, si trabajamos en SimSolid, estamos seguros de que no vamos a hacer esa inversión de tiempo en vano. Vamos a poder simular el proyecto ya con las condiciones que tenga. ¿Okay? Esto quiero que se lleven clarísimo de esta clase. Y aquí una explicación un poco más técnica de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace SimSolid? Lo que hace SimSolid es que tengamos una tolerancia, ¿sí? Tengamos una tolerancia para este tipo de conexiones que tengan, acuérdense siempre de estos términos, ¿no? Penetraciones, o que tengan gaps y offsets. Hay una tolerancia, fíjense, hay una tolerancia para gaps. Acuérdense que gap siempre va a ser un espacio entre dos componentes va a ser un gap, un espacio vacío. Y una penetración va a ser que uno invada al otro, ¿sí? Entonces tenemos una tolerancia aquí en SimSolid, miren, tolerancia para gap y tolerancia para penetración. Esto lo vamos a manejar ya con ustedes en el software. Entonces automáticamente podemos encontrar este tipo de conexiones en SimSolid. Y aquí lo importante, SimSolid acepta estos CADs tal como están. O sea, ustedes dibujan y le pasan directo a SimSolid. No tienen que hacer todo un proceso que ahora básicamente para simulaciones que realmente se necesiten, es necesario, es requerido que tengan todo un proceso de defeature, que se llama una depuración del modelo, ¿sí? Para simulaciones que realmente requieran, porque si no, se puede realizar todo como está con SimSolid y no necesitar un defeature de la geometría. Ok, ya les voy a explicar esto con un poco más de detenimiento más adelante. Entonces, ¿qué tipos de conexiones tenemos de SimSolid? Miren, tenemos conexiones de contacto. Contactos. ¿Qué es un contacto? Es decir, al software, si es que dos componentes separados están pegados, como ustedes ven aquí, bonded, sliding, ¿qué significaría? Ustedes sí están tomando inglés, ¿no es cierto? ¿Qué significaría sliding? Slide, que se desliza. Exactamente. Es un contacto que se desliza. Entonces, aquí le estamos diciendo a SimSolid que es un contacto que puede deslizarse una superficie sobre otra. ¿Se acuerdan de los diagramas de cuerpo libre que hacíamos el semestre pasado? Donde decíamos que puede estar en una dirección fijo, pero en la otra dirección no está fijo y puede deslizar. Este es el contacto para eso, sliding. Luego, hay un contacto que se llama separating contact. Este contacto separating contact significa que el contacto puede separarse en determinadas condiciones. Otro contacto que se llama separating closing es un contacto ya no lineal que no se puede separar en determinadas condiciones. ¿Qué significaría bolted connections? ¿Qué significaría bolt? Y aquí estamos inclusive viendo inglés técnico ya, ¿no? ¿No les da inglés técnico? Evidentemente no. ¿Qué es bolt? Perno. Perno es bolt. Entonces, bolted connections son conexiones empernadas. Ok, si ustedes quieren estudiar conexiones empernadas, aquí en SimSolid es la clave, es la herramienta. Weld connections. ¿Qué significa weld? Muy importante para nosotros en diseño mecánico conocer esta palabra. Weld es soldadura. Ok, entonces ya tenemos dos términos muy usados en el campo del diseño mecánico. Conexiones empernadas y conexiones soldadas. Ok, para hacer conexiones empernadas, claro, el diseño de elementos mecánicos tradicional sería ponernos a calcular presiones, ponernos a calcular cargas en cada uno de los pernos, precargas, pero obviamente con ciertas limitaciones de que den las fórmulas, que den los cálculos, ¿no es cierto? Acá en SimSolid tenemos mucha más amplitud y vamos a ver algunas ecuaciones en este mismo capítulo. Pero a la final, en la práctica, lo que yo quiero que ustedes hagan es que sepan cómo simular. Tienen una conexión empernada, ok, ya en la mente ya se les ocurre la idea, la manera de solucionar el problema con SimSolid. Ok, listo. Conexiones soldadas. Conexiones soldadas, weld es soldadura. ¿Qué significaría spot? ¿Qué se les viene a la mente como spot? En su inglés técnico, spot sería una soldadura de punto.
¿Han visto cómo se sueldan los chasis de los carros, de los vehículos? ¿Han visto cómo están soldados? Son unos puntos. ¿Y han visto cómo son esas soldaduras? Son unos ganchos. Son unos ganchos en esta forma, claro, mucho más grandes, ¿no? Donde vienen las dos láminas que generan un chasis, por ejemplo, o una carrocería, entran aquí, se unen estos dos puntos y por cortocircuito se transfiere la corriente del un electrodo al otro electrodo y queda unido. O sea, se funden en un punto. Esa es una soldadura de punto. Se puede simular aquí en SimSolid. O sea, tranquilamente podemos simular el chasis de un vehículo aquí en SimSolid. Ok. Soldaduras tipo láser. Soldaduras tipo láser, entendemos, ¿no? Una antorcha de láser que funda dos partes de un metal y las una. Perfecto. O soldaduras tipo SIM. ¿Qué sería un SIM de soldadura? Vayan anotando estos conceptos, ¿vale? Estos sí es técnico. Estos sí les va a servir en un futuro. ¿Qué sería una soldadura SIM? De cordón. Las soldaduras, ¿han visto las soldaduras MIG? ¿Han visto? Bueno, las soldaduras eléctricas también. Las soldaduras GEMAU. Instalaste ya que madre. Tienes que descargar un programa. Ábrete al anterior. Ábrete al anterior con tus lados. Ahí ven. Entonces, a ver, rápidamente. No sé que tengo marcador. Rápidamente, para tener una idea rápida de los procesos de soldadura y para irnos tropicalizados a lo que ustedes encuentran en cualquier taller mecánico o fábrica de arquitectura, principalmente hay dos procesos de soldadura que más se utilizan, que sería ahí medio marcador, ¿no? Que sería así como voy a tratar de escribir aquí. Se puede escribir texto, ya. Dos procesos de soldadura. El primero es SMAU. Este proceso SMAU es igual a soldadura eléctrica. Ok. Es la soldadora común y silvestre, que puede ser de 110 o de 220, básicamente de 220, pero si hay soldadoras de 110, la que tienen en electrodo. Esta es la soldadura de electrodo revestido. ¿Han visto en los talleres que cuando venga un maestro soldador soldar, tiene un bastoncito, un palito largo, que el momento que hace contacto con la pieza metálica, hace una chispa, salta una chispa y genera la unión con el aporte del electrodo? Esa es la soldadura SMAU. Es la más común y hasta hace unos 10 años la más usada para hacer buses, por ejemplo. Pero la desventaja de esta soldadura SMAU es muy buena. El recubrimiento logra que haya una protección de ese cordón de soldadura. Es muy buena soldadura como proceso, pero ya desde el punto de vista productivo hay mucho desperdicio, porque ustedes han visto que sobra un poquito así del electrodo y eso se bota. Mucho desperdicio. El siguiente proceso de soldadura que se ocupa en la industria, en general, en la industria metalmecánica, se llama GEMAU, que es la soldadura MIG. Esta es la soldadura de alambre. Si ustedes se van a una fábrica de autobuses, van a ver que tienen unas máquinas ahora ya grandotas, con unos alambres de 25 kilos o de 15 kilos. 15 kilos. De 15 kilos pesa el alambre. Le meten en la máquina y ese alambre tiene no sé cuántos, cientos de metros, los cuales la máquina va absorbiendo el metro, el metraje de ese alambre, perdón, y ahora la pistola de soldar igualmente hace contacto con el metal, pero ya no tienes este desperdicio de ese palito de electrodo que se botaba. El alambre es una producción continua. Entonces, desde el punto de vista productivo, es mucho más beneficioso. Obviamente es un proceso más caro, las máquinas son más caras, el alambre es más caro, pero ya si te pones a hacer cuentas al final de cuánto desperdicio existe, es mucho más beneficioso el proceso de soldadura MIG. Y hay más procesos, ¿no? Por ejemplo, el GETAU es la soldadura TIG, que es una soldadora, en cambio, para procesos un poco más especiales, ¿no? Donde se tiene un material de aporte de aluminio, por ejemplo, para soldaduras de aluminio, para soldaduras más especiales, hay una pistola y un material de aporte. Entonces yo sueldo con las dos manos, ¿sí?
En la MIG yo sueldo con una mano y con la otra sostengo el componente. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos vienen dentro de lo que se llamaría weld y dentro de lo que se llamaría sim. ¿Ok? Entonces, estos procesos serían sim welds, soldadura de cordones. ¿Ok? Soldadura de cordones. Y estos procesos, aunque ustedes no me crean, son un poco complicados de calcular y de simular. ¿Ok? Son un poco complicados. Por ejemplo, para calcular una soldadura eléctrica, desde el punto de vista manual habría que ir calculando la garganta, que se llama, o sea, la geometría de la soldadura, en función de las cargas, en función de la física, en función de lo que aprendimos en el semestre pasado. Pero ahora con las nuevas herramientas como con SimSolid, por ejemplo, yo puedo ya dibujar ahí la soldadura, ponerle el tamaño y calcularla directamente y verle cómo está funcionando, lo que vamos a hacer precisamente en esta clase. ¿Ok? Entonces, ya vamos a dar un paso adelante súper grande en el tema del cálculo de soldaduras, y para ustedes ya en su mente tiene que quedar listo. Calcular soldaduras, eso es fácil, eso lo hacemos con SimSolid. Lo mismo prácticamente con GMAU, SMAU y GMAU van a ser similares, porque los cordones a la final tienen que tener una misma geometría, sea como sea que se hagan, y con GTAU también. Entonces básicamente con SimSolid nosotros podemos trabajar este tipo de soldaduras en calcularles de manera adecuada, de manera correcta. Ok, entonces de nuevo, para recapitular, términos en inglés. ¿Qué era volt? Volt, perno. Anoten que esto les va a servir. Volt es perno. Ok, entonces, conexiones empernadas vamos a poder calcular con SimSolid. Volt es perno, volted connections, volted, conexión empernada. Weld, ¿qué era? Weld es soldadura en general. Weld es soldadura en general. ¿Sí? Ahora, los distintos tipos de soldadura que podemos encontrar van a ser soldaduras tipo de punto. Por ejemplo, en plantas automotrices como en Ciauto, ellos tienen, ya nos vamos a ir a ver a Ciauto, como ustedes saben tenemos el convenio y tenemos que organizar este semestre sí una visita para ir a ver precisamente estos procesos de soldadura. Ellos tienen unas máquinas grandísimas del tamaño de este cuarto, puede ser, que se llaman jigs. Ahí entra la carrocería, por ejemplo, de una camioneta, de una Wingo i7. Entra la carrocería desarmada en sus partes. Le meten ahí, presionan a presión este jig, le apresiona las partes y vienen los electrodos de soldadura de punto y realizan la soldadura. Es decir, no es que le tienen al material ahí botado en el piso y ahí lo van soldando. No, le ponen un jig. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que se le ponga en un componente de este tipo? Para que el momento en que se suelde y el material se deforme, como ustedes saben, el acero se deforma, el material se deforme, nosotros controlemos cuánto se deforma. ¿Ok? Y no dejemos que se deforme demasiado. ¿Sí? Entonces, eso se ejecuta para lo que les digo, para que no se deforme demasiado, por un lado. Y por otro lado, para hacer el proceso mucho más rápido. Entra, la máquina automáticamente suelda y sale la carrocería. Entra, suelda y sale. O sea, es una productividad altísima. Y porque ya se encuentra calculado de esta manera. Si es que no se suelda de esta manera, habría que hacer un nuevo cálculo de cómo estarían las soldaduras en esos chasis para verificar si es que funcionan o no funcionan. ¿Ok? Ustedes van a decirme, pero son autos hechos aquí, no deben tener ningún cálculo. Mentira. Toda la ingeniería detrás que traen cualquier tipo de automóvil, cualquier tipo de vehículo, es de este tipo que estamos aprendiendo. Este software, por ejemplo, ya se ocupa en General Motors. Desconozco realmente, les soy sincero, si se ocupa en Great Wall. Pero en General Motors estoy seguro que sí se ocupa SimSolid para calcular chasis, lo que vamos a aprender precisamente el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si es que no lo hacemos de esta manera, habría que hacer un recálculo para ver cómo se comporta esa soldadura, y eso sería otra inversión para la planta. Obviamente ahí podríamos entrar nosotros, ¿no? Nosotros ya podemos hacer este cálculo con este tipo de herramientas, y ya podemos definir y podemos decirle a la parte de ingeniería, ok, esto sí funciona, ok, esto no funciona. Pero sí está claro, ¿no? La parte de soldadura de puntos es para chasis. La parte de soldadura láser. Con este tipo de soldaduras se sueldan, por ejemplo, el SpaceX, naves espaciales. Se utiliza este tipo de tecnología láser por productividad y por resistencia también. Y las soldaduras de cordón, las sim welds, ¿okay? Las soldaduras de cordón, que van a ser estos tres tipos, y hay más tipos de soldadura. Hay más tipos de soldadura. En este momento, obviamente, esta no es una clase de soldadura,
pero pues para tener las soldaduras que más se ocupan en nuestro medio que ustedes podrían encontrar van a ser la soldadura eléctrica. A ustedes les van a querer como ingenieros de automotriz siempre tomar la lección. Ah, ¿qué tipo de soldadura es esta? La eléctrica. Ustedes ya saben que es SMAO. Exactamente la traducción de las siglas, son siglas en inglés. Ahí sí me toma la lección, no me acuerdo exactamente. Smelted, no recuerdo exactamente, lo podemos googlear. Pero ya sabemos que es el proceso de electrodo revestido, el SMAO. El GMAO es el proceso de alambre, también tiene un revestimiento de alambre, pero este es un alambre continuo. Y el GTAO ya sabemos que es el proceso de soldadura TIG. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos algunos conceptos en inglés y acá algunos otros conceptos en inglés para su vocabulario de inglés técnico. También la parte de adhesivos podemos simular con SimSolid. Adhesivos como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo este famoso Sikaflex, que no son más que adhesivos de poliuretano, de adhesivos plásticos, ¿ok? Que pueden pegar diferentes tipos de componentes en mi diseño. Lo podemos simular con SimSolid. La parte de adhesivo, cálculo de adhesivos ya es un poco más complicado, se puede hacer a mano, pero si es que lo podemos calcular aquí de manera mucho más rápida, es mucho mejor. Y conexiones virtuales. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio con esto. Por ejemplo, conexiones de pins. Esto nos va a servir, estas conexiones de pins nos van a servir para nuestro próximo estudio, nuestro próximo parcial, que es la parte de mecanismos. ¿Okay? Esta va a ser una introducción a la parte de mecanismos. Aquí en SimSolid no vamos a ver moviéndose el mecanismo, pero sí vamos a simular esto que es el pin, el pasador. Ustedes han visto, por ejemplo, en los cabezales hay una pieza que monta en el cabezal, el contenedor o lo que trae atrás, que monta en el cabezal y que permite que haga este giro, ¿no es cierto? Eso sería un pin. ¿Ok? O en cualquier tipo de mecanismo, no se me ocurre ahora, en los mecanismos de las plumas, se han visto que en el momento en que se mueve, hay una conexión al motor de plumas, un perno ahí grandote. Eso sería un pin, eso sería una conexión de ese mecanismo, ¿ok? Una conexión general. Esto lo vamos a ver también en SimSolid y va a ser, digamos, un abreboca para nuestro próximo estudio de la parte de mecanismo. Ok, preguntas aquí. Entonces, ya entendemos qué puede simular SimSolid. Y ya hemos un poco ampliado nuestro vocabulario de inglés técnico. Ok, y aquí un poco me va diciendo esto, más bien lo vamos a explicar cuando ya estemos trabajando en SimSolid. Esto lo vamos a explicar más en detalle cuando estemos trabajando en SimSolid. Y vamos a decir que las conexiones están especificadas para cada estudio de diseño. ¿Qué significa esto de estudio de diseño? Y vamos a hacer también un ejercicio respecto a este tema. Pero un estudio de diseño, siéndoles muy rápido y muy asertivo, sería un cambio en el diseño. Por ejemplo, el diseño 1, el Design Study 1, sería el diseño base, siguiendo el mismo ejemplo del portabicicletas. Si es que yo tuviese un Design Study 2, significaría que yo le hice algún cambio y quiero seguirle simulando. Eso sería el estudio de diseño. A la final, de manera rápida, ese sería el estudio de diseño. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Y miren este ejemplo. Estos son los tipos de conexiones que se pueden encontrar como fallas, digamos, dentro de un diseño, dentro de un componente cualquiera, de un diseño mecánico que nosotros estemos generando. Sí, por ejemplo, miren, este sería el diseño ideal. ¿Qué dice aquí? Todas las conexiones y todas las partes están alineadas, no hay ningún gap, no hay ningún espacio. ¿Ya? Pero ¿qué dice acá abajo? ¿Qué dice acá abajo? Overlap. ¿Qué significaría un overlap? Esto es un overlap. Es la penetración de esta parte que viene dejando sobre esta parte. Esto sería un overlap. ¿Ok? Luego, acá abajo, esto es un overlap. Esto sería un overlap directo de esta penetración chiquita sobre este componente. Esto es un overlap grande. Esto es una penetración a la fina. Es lo mismo. Y acá abajo, esta separación que sería un gap. ¿Ok? Si ustedes ven esto en un componente cualquiera, podrían llamar que esto es una falla y
de nuevo, repito y reitero, un software tradicional como SolidWorks o como ANSYS no simula. En cambio, un software nuevo, novedoso, un software evolucionado, un software de nueva generación de tecnología como SimSolid, sí va a simular. ¿Ok? Entonces, va a simular si yo tengo esto, si yo tengo un overlap grande, si tengo un overlap pequeño, penetraciones grandes o pequeñas, o si tengo un gap, o sea, una separación, me va a simular. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí la nota. La nota dice que estos contactos son permitidos. No es una buena práctica tener muchos de estos contactos, pero es permitido. Si es que yo quiero hacerlo rápido, es permitido. ¿Ok? Listo. Perfecto. Podemos crear conexiones automáticas y esta explicación es importante. Esta explicación es importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos explicando la tolerancia que nosotros mismos programamos. Miren acá, presten atención. Al abrir un archivo de SimSolid, nos va a preguntar si es que nosotros queremos darle tolerancias a las conexiones automáticas que queremos hacer. Entonces, ¿qué sería la tolerancia? Miren, la tolerancia de penetración, este es un valor. Aquí se ve un valor, por ejemplo, 1 milímetro. Si es que estoy dentro de 1 milímetro, miren, se conecta. Pero si es que penetra más de 1 milímetro, miren esto, ya no conecta. ¿Sí se fijan? Tal vez sea más fácil de entender con un gap, una separación. ¿Sí? En una separación, si es que yo tengo 1 milímetro y la separación es menos de 1 milímetro, se conecta. ¿Sí? Miren, menos de 1 milímetro se conecta. Pero si es que la separación es más de 1 milímetro, miren, más de 1 milímetro, aquí estoy 1 milímetro, 1.5 milímetros, luego 1.1 milímetros, ya no conecta. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir verificando en nuestro componente si es que tenemos estas condiciones de conexión o no. Y si es que podemos utilizar estas herramientas para generar fácilmente conexiones de SimSolid. Ok, perfecto. Y para terminar la explicación de la clase de hoy, la parte resolución. La parte resolución. En SimSolid nosotros podemos ponerle esto que se llama una resolución. ¿Sí? Una resolución que me permita mapear de manera más detallada el componente, mi componente, y en ese sentido pueda yo generar conexiones mucho más detalladas. Realmente aquí lo que se recomienda es, si es que mismo tengo un componente muy complicado, pasar aquí a este tipo de mapeo, increased o high, ¿sí? Pero si es que tengo un componente normal, se utilizaría la resolución normal, ¿ok? Por ejemplo, miren, no se recomienda siempre utilizar resolución alta, porque distorsiona un poco la distribución de esfuerzos, las distribuciones de esfuerzos, las hace un poco más altas. Lo recomendable es utilizar conexiones automáticas de resolución normal. Listo. Vamos a trabajar en la práctica. Dejen ver si es que ustedes tienen. Vamos a trabajar con SimWelds. Ok, aquí está la parte de SimWelds. Las soldaduras de filete o SimWelds, miren, porque por eso dice aquí fillet welds, ¿sí? Se definen como la longitud de la soldadura y como el pitch, que se llama, o el paso. Vamos a verlo cuando estudiemos un poco más en grandes qué es esta palabra pitch, pero al final es el paso, que es la distancia del inicio de una soldadura a otra soldadura. ¿Y por qué se da esto? Porque pues el soldador, cuando está soldando, dice, ok, yo tengo que soldar 40 milímetros. La gente que es muy experta en esto ya sabe, para soldar 40 milímetros es 2 segundos, 2 segundos, se salta al siguiente, 2 segundos, se salta al siguiente, 2 segundos, ya en la práctica. Ok, sin embargo, en diseño, nosotros como ingenieros tenemos que decir al soldador, tiene que haber este paso de 50 milímetros, me invento. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos. Ok, eso es algo que aprendí apenas, ni siquiera graduado todavía, pero es algo que ustedes tienen que tenerlo bien claro. La gente que se dedica a la fabricación, son técnicos en fabricación, son expertos en la fabricación. O sea, ellos realmente nos van a ayudar muchísimo a nosotros a conseguir los proyectos, tener consecución de proyectos, porque tal vez nosotros no estamos preparados para hacer con nuestras manos el trabajo de soldadura, por ejemplo. Ok, pero nosotros como ingenieros somos quienes diseñamos, quienes calculamos esa soldadura. Entonces es nuestra responsabilidad
antes que la responsabilidad del técnico, si es que este diseño funciona o no funciona, porque se supone que nosotros calculamos. Ok, entonces fíjense cómo van las responsabilidades. Si es que una soldadura está mal, responsabilidad del técnico porque lo hizo. Pero si es que el diseño en general falla, responsabilidad del ingeniero porque no calculó. Entonces, como ingenieros debemos tener siempre en mente que es nuestra responsabilidad que el diseño funcione bien. ¿Y cómo hacemos para que nuestro diseño funcione bien? Bueno, primero calcularlo, obviamente, no hacer bien nuestro trabajo de cálculo. Y después supervisar a la gente, a los soldadores en este caso, que trabajen de acuerdo a nuestra especificación. Sí, los soldadores dicen, por ahí ellos tienen más experiencia, ellos han de saber mejor cómo soldar que yo mismo. Y hay ocasiones en que los ingenieros se dejan llevar de esto. Ok, pero mi recomendación es que no se dejen llevar nunca de esto. Ustedes calculan. Es responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen que controlar y exigir que se cumpla lo que ustedes están diseñando. Ok, sí, entendido esto. Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, en soldadura de autobuses se ve mucho, o en soldadura de estructuras, la parte del paso, el pitch. La amplitud de la soldadura, o el ancho de la soldadura, mejor dicho, la longitud de la soldadura y el paso entre soldaduras. Ok, y también esta es otra de las medidas que se utiliza muchísimo, que es esta. Esta sería la dimensión de la soldadura, ¿no? Esta o esta. Ok, cualquiera de las dos. Esta de aquí se llama garganta, G. Esta de aquí se llama la altura, H. Tenemos que ver qué es lo que nos pide SimSolid y en función de eso planificar y programar nuestro cordón de soldadura, diseñar nuestro cordón de soldadura. ¿Ok? Entonces hay que ver qué es lo que nos pide SimSolid, si la garganta o si la altura de la soldadura. Pero en función de eso planificamos y miren, nos queda así. La soldadura tal cual nos queda así. ¿Sí? Y esto es lo interesante. Ya una vez que ingresamos las cargas, que ingresamos todas las condiciones, calculamos a ver qué es lo que sucede en esta soldadura. Si se rompe o no se rompe la soldadura. Es lo que queremos saber, ¿no es cierto? A la final, para eso es para lo que nos sirve SimSolid. Y ya les voy a mostrar los métodos de creación de soldadura. Eso se hace fácilmente en SimSolid. Pero fíjense, por ejemplo, en algunos softwares se puede o es posible generar este tipo de cordones. Este tipo de cordones redondos o este tipo de cordones de esta forma. Lo puede tomar SimSolid y lo puede convertir a este tipo de entidad. ¿Por qué creen que tiene un color verde esta soldadura? Porque es una entidad matemática de SimSolid. Ok, es una entidad matemática de SimSolid que está programada para unir tanto esta sección con esta sección. Pero no es una entidad geométrica, no es una entidad K, es una entidad matemática la soldadura. Ok, sí, entonces se puede convertir, si es que mi diseño vino con esto, se lo puede convertir a una soldadura. Ok, y vamos a hacer nuestro primer ejercicio del día. Vamos a calcular esta estructura. Esta estructura es el soporte de un tanque a presión. ¿Ok? Este es el soporte de un tanque a presión. Y vamos a calcular esta estructura en SimSolid. A ver, permítanme un segundo. Ay, no, esperen. Lo abrimos. Vamos a abrir el archivo que se llama Welded Frame. Yo lo tengo por acá. Yo lo tengo por acá. Aquí está. Aquí está, Welded Frame. Este de aquí. Muy bien. Esperen. Esperen un momento. Este no es. Esperen un momento. Vamos a abrir nuevamente el archivo, que ese no era el correcto. Les voy a abrir el archivo que se llama Welded Frame. Está ubicado por acá. Welded Frame. Hey. ¿Qué pasó? ¿Les lloró? Ay, ¿ahora qué pasó? .ssp. Es un archivo .ssp, entonces tienen que utilizar esta opción de aquí que dice Open, no la opción Import. Okay, Open.
Open Welded Frame. Abrir. Esa es, ahí está. Sí, Open. ¿Y le salió el error todavía? Sí, es el mismo con la diferencia de que no tiene conexión. Ya le vamos a poner conexión. Esa es la diferencia. El otro ya estaba puesto conexiones. Ya. Entonces, a ver. Perfecto. Esto, como les dije, es una estructura de un soporte de un tanque a presión. Entonces, imagínense que aquí hay una fosa. Ya vimos en la clase pasada cómo cambiarnos de vista de un lado a otro, ¿no es cierto? Imagínense que aquí abajo hay una fosa. Acá hay un soporte, aquí está un extremo de la fosa y acá está el otro extremo de la fosa. Todo este espacio vacío. Y aquí encima va a haber un tanque a presión. Va a haber un recipiente a presión. ¿Ok? Un cuerpo muy pesado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular esta estructura que ya hemos dibujado para verificar si es que esta estructura soporta toda esa carga, todo el peso del tanque a presión. Ok, perfecto, listo. A ver, entonces, vamos a ir siguiendo nuestra guía que tenemos por acá. Vamos a ir siguiendo nuestra guía y vamos a hacer todos los pasos para poder simular, justamente como estábamos haciendo en la clase pasada. ¿Sí? A mí me gusta particularmente ver los diferentes componentes que tengo en diferentes colores. Entonces yo usualmente ocupo esta opción que dice Show Parts in Random Color. Ok, me aparecen colores diferentes. Ustedes no están viendo el rojo. Sí, esto es en anaranjado. Ustedes no están viendo la tonalidad roja. Ok, entonces este es el componente que tenemos que simular. Ponerse a calcular un componente así sería bastante largo, como los ejercicios que hacíamos el semestre pasado. Fíjense ustedes que esta es una viga. ¿Se acuerdan que poníamos aquí una carga con estos soportes y veíamos que la viga hace esto? La viga fleja, ¿sí? Habría que hacerlo en cada una prácticamente de las vigas. Fíjense, tenemos una viga por acá, otra viga por acá, otra viga por acá. Y tenemos una interacción entre las vigas. Entre cada una de las vigas hay una interacción. Ok. Entonces, es bastante complicado el calcular a mano un tipo de estructura como esta. Tenemos que utilizar una herramienta y como tal, SimSolid es la mejor herramienta la que nos puede dar resultados de manera más rápida. Analicemos un poquito esta estructura. Miren, son tubos estructurales que inclusive tienen la curvatura. ¿Ok? Inclusive tiene la curvatura de cada uno de los tubos, pero si ustedes se fijan, no hay nada que les una. Este dibujo no trae soldaduras. Entonces, si es que le pusiésemos aquí una carga, ¿qué pasaría si no está unido? Todo se cae, se separa. ¿No es cierto? Todo se caería si es que estuviésemos poniendo acá el efecto de la gravedad. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer como primeros pasos es decirle al programa dónde están las soldaduras y luego de eso sí hacer el cálculo y luego ir analizando pues cuáles soldaduras van a ser las más críticas, se llamarían, ¿no es cierto? Las que puedan revestir algún peligro para la integridad estructural de este componente, de este diseño. ¿Ok? ¿Este vendría a ser un diseño mecánico? Sí, por supuesto, porque todas las leyes de la física que vamos a aplicar rigen a este diseño, por un lado. Y por otro lado, miren el nivel de detalle que se tiene. Tiene estos anclajes de izaje. ¿Sí? Si ustedes estuvieran trabajando con SolidWorks o con ANSYS, tendrían necesariamente que borrar estos componentes. ¿Por qué? Porque SolidWorks y ANSYS a este componente le van a dividir en cuadraditos o en triángulos. Usualmente es en triángulos chiquitos. Y si ven que aquí los triángulos se hacen muy pequeños, no logran capturar la geometría de este componente, no logran dividirle correctamente y van a generar errores. Entonces, de ley, si están utilizando SolidWorks, de ley esto no pueden meter, tienen que borrar, tienen que prescindir. Pero ¿qué tal si ustedes quieren analizar aquí en cambio los cables? Vamos a hacer un ejercicio nuevo con cables en este mismo componente, izarle a través de los cables y ver cómo se comporta precisamente este gancho de izaje.
no van a poder, van a tener que hacer un cálculo solito del gancho y eso ya les va a restar la realidad que esto significa. Ok, les va a restar condiciones reales. En cambio, ustedes aquí pueden realizar con las condiciones reales cualquier simulación y eso les va a dar la seguridad de que sus diseños funcionan correctamente. Listo, ¿cuál era el primer paso? ¿Se acuerdan? Primerito, vamos a trabajar con las conexiones antes de poner materiales. Primerito vamos a trabajar con las conexiones. Entonces hagamos clic por favor aquí en ensamble, perdón, en connections. En connections. Y vamos a hacer clic en este botón. Miren, aquí está el botón de las soldaduras de láser que les explicaba. Esto sería para poner los puntos de soldadura, ¿sí? Este botón es para añadir conexiones usualmente adhesivas, es decir, suponiendo que están pegados con algún tipo de pegamento a sus componentes. Usualmente para componentes, para simulaciones rápidas sí se utiliza esta acepción de que están pegados, pero para diseño mecánico nosotros vamos a utilizar siempre conexiones con soldaduras, ¿okay? Porque es lo más realista. Nosotros construiremos esto de una manera fácil, lo construiremos con soldadura, le diríamos a nuestro maestro soldador: maestro, por favor suele acá, con tal especificación de soldadura en función de nuestros cálculos que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Acá están las soldaduras de filete, las sim welds, ¿sí? Acá hay otro tipo de conexiones adhesivas, acá hay otro tipo de conexiones virtuales que vamos a utilizar en la parte donde analicemos un poco la parte anterior a mecanismos. Y aquí están unos chequeos. Por ejemplo, hagamos clic aquí. Hice clic en este botón. Miren, hice clic en este botón que dice Find and Show Disconnected Groups of Parts. Clic aquí por favor. ¿Qué nos dice el programa? Que el ensamble tiene 61 grupos de partes desconectados. ¿Qué es esto? Cada uno de los componentes, pues no están conectados. Y obviamente esto me genera un error en el programa. Son 60 partes, miren. Es un ensamble de 60 partes, que obviamente me genera un error porque, claro, no pueden estar desconectados, se van a caer todos. Este otro botón es otro chequeo, que me dice, que me revisa las conexiones regulares. En este caso no tenemos conexiones regulares, por lo tanto me genera esa advertencia. Y este es otro chequeo. Me dice en dónde hay conexiones y me va mostrando cada una de las ubicaciones. Vamos a poner soldaduras a este componente. Hacemos clic aquí en SimWelds y vamos a poner Create New SimWelds. Muy bien. Miren la dimensión que nos da SimSolid. Les decía que en la soldadura hay dos dimensiones importantes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Acá les dije, debería estar anotado, aquí, ¿se acuerdan que esta era la garganta? Y esta era la altura de la soldadura. Bueno, ¿qué nos pide SimSolid? La altura, ¿no es cierto? Y nos da en milímetros. Vamos a ponerle una altura, en este caso de 5 milímetros, una soldadura grande, un cordón grande. Y vamos a ponerle una longitud de cordón de, sí, podemos ponerle unos 15 milímetros. ¿Sí? Aquí, si ustedes se fijan, yo le programo una soldadura intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este caso, en esta geometría no vamos a tener soldaduras intermitentes porque solo estamos soldando entre tubos. Pero, en este caso, si es que, por ejemplo, yo tuviese que soldar un tubo contra otro en toda esta longitud, yo le digo, lo que les explicaba, ¿no? 5 milímetros, paso 7,5, 5 milímetros, paso 7,5, 5 milímetros, 2,5, 5 milímetros, 2,5. Ok, o sea, es esto. El pitch es esto a la final. ¿Sí? Y aquí se le programa. En este caso no vamos a usar, sino vamos a poner una longitud mínima de 15. Y vamos a generar dos tipos bueno, un solo tipo en realidad de generación de soldadura. Vamos a hacer este group weld. ¿Qué significa este group weld? Este group weld significa que yo voy a agrupar, o mejor dicho, a todo el grupo de componentes los voy a unir con soldadura. ¿Ok? Entonces seleccionemos por favor group welds. Acá tiene que estar seleccionada esta parte.
esta parte que dice Select Parts y voy a hacer un rectángulo sobre todas las partes con la tecla Shift. Presiono la tecla Shift y hago un rectángulo en todas, perdón, la tecla Control. Presiono la tecla Control y hago un rectángulo sobre todas las partes. Ya están mostradas o seleccionadas todas las partes del componente, ¿sí? Y luego de eso vamos a poner la tecla Find Welds, vamos a presionar el botón Find Welds y ahí está trabajando el software. Y miren lo que pasó, me encontró en todo este grupo de soldaduras todas las soldaduras que tienen una longitud mínima de 15. ¿Ok? Y yo de hecho puedo ir revisando cómo están estas soldaduras, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá estas partes no me unió. ¿Por qué no me unió? Porque le dije una longitud mínima de 15, ¿no es cierto? Entonces probablemente esta longitud tiene menos, es menor que la de 15. Cambiemos y pongamos una longitud mínima de 5. Nuevamente seleccionamos las partes. Control, acuérdense, y pintamos un bloque. Y hacemos nuevamente Find Welds, no importa que aquí estén todas mostradas. Y ahí sí, ¿no es cierto? Ahí sí me está uniendo estas partes de acá. Estas, como les dije, miren cómo se muestran en SimSolid las soldaduras. Son elementos matemáticos, que son entidades matemáticas. Son entidades matemáticas que me permiten representar de manera fidedigna qué es una soldadura. Inclusive se está soldando el gancho de izaje, ¿no? Inclusive se le suelda el gancho de izaje. Entonces todo aquí está siendo soldado únicamente moviendo los parámetros. ¿Qué pasa si movemos y ponemos una soldadura mínima de 1 milímetro? Pongámosle solamente para ver qué pasa. ¿Sí? El momento en que puse 1 milímetro cambió todo. Selecciono nuevamente las partes con Control, pinto el bloque con Control y nuevamente pongo Find Welds. Y miren lo que me sale. Que el tamaño excede la longitud. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que este tamaño debe ser mayor que la longitud. Siempre. Entonces aquí el mínimo, la mínima longitud va a ser 5. Otra vez pongámosle Find Welds y ahí tenemos. Hagamos en OK, por favor, clic en OK. Y ahí ya se quedan programadas las soldaduras. ¿Sí? Tal como se deberían manufacturar. Pregunta. ¿Debería yo tener aquí soldaduras entre este tubo que ustedes ven negro y este tubo que ustedes ven amarillo? Entre el rojo y el amarillo, que realmente es un gris. Entre estos dos debería haber aquí el cordón. Eso ya depende del diseñador, depende de ustedes. Mi recomendación personal es que no se le cierre a un componente los 4 lados en soldaduras. ¿Por qué? Porque hay mucho recalentamiento. ¿Okay? Acá el programa sugiere que sean los 3 lados, miren, acá, acá y acá, 3 lados. Suficiente, ¿sí? No hay para qué más. Acá, por ejemplo, en este componente también tengo 3 lados. En este componente de acá tengo solamente los 2 lados, si ustedes se fijan, en este tubo de aquí. En este tubo de aquí, fijémonos, este azul, fijémonos que abajo no va a tener una soldadura, no se va a tener una soldadura. 3 lados, ¿sí? Es por un criterio técnico de recalentamiento. Si es que yo pongo demasiadas soldaduras alrededor de un componente, estoy infringiendo mucho calor a ese componente, mucho calor, lo cual va a traducirse en deformaciones de la estructura, cosa que yo no quiero. Entonces, de 2 a 3 caras del componente soldado está perfecto, ¿sí? Y fíjense cómo quedan las soldaduras. Aquí, por ejemplo, sí es necesario que haya una soldadura completa en todo el reborde, porque pues si le pongo solamente 2, fíjense, esta parte de abajo es una parte de soporte estructural grande, y si le pongo solamente con 2, pues me va a quedar suelta esa soldadura, ¿no? Acá hay soldadura. Es importante hacer lo que estoy haciendo ahora, ir revisando cómo está el componente, cómo está comportándose el componente. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí preguntas. Listo, ya hemos logrado unir a todas las partes del componente, supuestamente. Vamos a hacer un chequeo a ver si todas las partes están unidas. Con este botón, ustedes ya saben.
este botón que se llama Find and Show Disconnected Group of Parts, este de aquí. Acuérdense que estamos en Connections y acuérdense que si es que yo cambio a Assembly se va a cambiar estas opciones. ¿Sí notaron eso? Entonces tengo que estar siempre en Connection, siempre que busco soldaduras estoy en Connection. Presiono aquí y ¿qué me dice el mensaje? Que no hay conexiones, que no hay grupos desconectados. Ok, no hay grupos desconectados. Muy bien. Perfecto. Listo. Denme un segundito, por favor. ¡Listo! Ya, a ver. Les decía, ¿qué nos hace falta en esta simulación? Nos daría falta material, ¿no es cierto? Entonces, primerito, aplicar materiales. Ya sabemos la parte de aplicar materiales. Vamos a aplicar este steel a todas las partes. Apply to all parts. Y ya existe en el proyecto, entonces ponemos un close. Para comprobar, nos vamos a el ensamble y debería tener al lado la palabra steel, al lado de cada nombre. ¿No es cierto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar un material a las soldaduras. ¿Sí? Tenemos que aplicar un material a las soldaduras. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a enseñar a crear un material para tener un material distinto a las soldaduras. Vámonos por favor a Settings, Material Database. Copy Material, a ver, espérenme. Plastic sample material. Ya. Miren, acá en esta parte está la base de datos del material de SimSolid, de materiales de SimSolid. Aquí ven ustedes la ruta, ¿cierto? Aquí ven ustedes la ruta. Ustedes pueden importar un grupo, unas propiedades de materiales, cualquier tipo de propiedades de materiales, o ustedes pueden, aquí nos está dejando añadir un material, pueden agrupar, miren, pueden añadir un nuevo grupo de materiales y dice ahora add group y crea acá un grupo de materiales. Vamos a llamar a este grupo de materiales soldadura. Welding, pongamos en inglés para ser más aniñado. Welding. Ok, dentro de este grupo welding vamos a añadir un material. Puede ser este grupo estamos en el internet. Ya, ¿qué es lo que se hizo? Lo que hice simplemente fue hacer clic aquí, Add Group, ¿sí? Y dentro de este grupo hice clic derecho, Rename, y aquí le puse Welding. Vamos a ponerle con minúsculas. Welding, ok. Que ya existe, dice. Le ponemos un Welding 1, pongámosle, ¿no? Welding 1. Ya este voy a borrar. Ya. Aquí voy a adicionar un material dentro de Welding 1. Vamos a ponerle Welding igualmente. Material de soldadura, ¿no? Un material de soldadura. Y aquí tenemos que añadir las propiedades del material.
No vamos a añadir por el momento propiedades a fatiga, ya vamos a ver en un ejercicio específico cómo se trabaja el tema de fatiga, pero lo que sí vamos a hacer es el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad 2 por 10 a la 9 pascales o 210 gigapascales. Ajá. Poisson, sí les expliqué en algún momento el coeficiente de Poisson, 0.3. La densidad en gramos sobre metro cúbico. ¿Sí? En gramos sobre metro cúbico son 7.850, 7.85 gramos sobre metro cúbico, E a la 3, 7.85 E a la 3 gramos sobre metro cúbico. Esfuerzo último, vamos a ponerle 3.5 E a la más 6 pascales, que son 350 megapascales. Esfuerzo a tracción, vamos a ponerle 2.5 E a la más 6. Esfuerzo a compresión, 2.5 E a la más 6. ¿Ok? Perfecto. Y con eso tenemos todo. Lo vamos a tocar y vamos a ver un ejercicio específico donde hagamos estos temas de soldadura, y estos tienen que ver con fatiga. Esto les vamos a explicar exactamente cuando hagamos fatiga. Hagamos clic en Save, Apply primero. La conductividad térmica, pongámosle 0.1. Apply. Pongámosle 1.1. Esperen un segundo, vamos a ver. Ah, 1.2 por 10 a la menos 5 ha sido. 1.2 por 10 a la menos 5. Vámonos otra vez a la Material Database. Y aquí debe estar nuestro material. Ah, que no se grabó. Miren, aquí podemos hacer clic derecho sobre un material y hacer clic en Copy. Hagamos más bien esto más rápido. Copy. Tenemos una copia del acero -0, si ustedes se fijan, ¿no? Yo le copié. Ajá, le copié con esta copia de acero y le voy a trasladar a mi carpeta welding. Move to another group. Y le voy a mover a esta carpeta welding. Si se fijaron, le moví aquí a welding. Le voy a cambiar de nombre. A este le voy a poner welding. Ajá. Y van a ser parecidas las propiedades al acero. Solamente vamos a ponerle, yo le puse 3.5 si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Yo le puse 3.5, aquí pongámosle 3.5. En esfuerzo último 3.57 vamos a ponerle. Y en esfuerzo a compresión 3.7, 2.7, perdón. Listo. Apply y Save. ¿Qué es lo que hice? Nuevamente, Material Database. Me fui acá a Welding, Edit Material. Aquí pongámosle otro nombre de Welding, ¿no? Pongamos que es el nombre de un electrodo, digamos que es un E6011, digamos. ¿Ok? ¿Cómo le cambié? Clic derecho, Rename. ¿La qué?
Ah, ¿cómo le moví? Por ejemplo, hagamos nuevamente. Hagamos otra vez una copia de este estilo. Edit, copy. Ya tengo una copia, este 0 es la copia. Luego, clic derecho, move to another group. Move to another group. Ya, y aquí me dice, ¿a qué grupo quieres moverle? Y hago clic en Welding. Ok. Y se mueve. Ok. Entonces, en este, suponiendo que vamos a soldar con un electrodo E0, E6011 y hacer una soldadura eléctrica, le cambié únicamente, bueno, aquí usualmente los electrodos tienen un poco más de módulo de elasticidad, podrían tener inclusive un 2.15 aquí, ok, apply. Vamos a quedarnos con estas propiedades que ustedes ven acá, nada más. Hacemos clic en Save y se graba la base de datos. Y lo que nos falta sería, aquí en conexiones, en Symbols, hacer clic en esta flechita y aplicar materiales a las Symbols. Apply Material to Symbols. De este Material Database, el E6011, Apply to All Welds. Y Close. Ajá. Listo. Entonces, ahí ya tenemos aplicado el material a las Symbols. Y lo siguiente ya lo hicimos en la clase pasada, pero esta vez vamos a hacerlo un poco más detallado. Hacemos clic acá en Análisis Estructural. Vamos a hacer un estructural lineal. Es para poner cargas en este componente y para verificar en esas cargas qué es lo que sucede, si soporta o no soporta. Estructural lineal, por favor. Aquí dentro de estructural lineal hacemos doble clic donde dice Solution Settings. ¿Sí? Solution Settings vamos a tener que tener así como estoy mostrando en Custom, Adapt to Features y Adapt to Things Solid. Estas dos. Así como está. ¿Ok? Y luego aquí en Structural One ya podemos poner nuestras cargas. Vamos a irnos a este botón. Soporte fijo, soporte inamovible. ¿Sí? Hacemos clic en este soporte fijo y vamos a seleccionar esta cara de este tubo y esta cara de este tubo. Y hacemos clic en OK. Este tubo y este tubo. Clic en OK. Miren, parece que no pasó nada. Voy a hacer clic por favor en este botón que dice Show Boundary Conditions. Este de acá arriba. Show Boundary Conditions. Y en amarillo con esta especie de malla se me marca las superficies que están fijas, que van a mantenerse fijas. Es decir, ahí es donde está asentado esta estructura. ¿Se acuerdan que es un soporte de un tanque a presión? Bueno, aquí está el borde de esa fosa y ahí es donde va a estar asentado. Y le vamos a poner el peso del tanque a presión. Vamos a irnos, ¿cómo ponemos el peso? Como una carga le representamos, ¿no? Aquí vamos a poner Force Displacement, ¿sí? Y vamos a aplicar Force Displacement. Muy bien, vamos a seleccionar estas tres caras, esta y esta, y vamos a decir que en esas caras vamos a tener una carga en Y de menos 50.000 newtons. Menos 50.000 newtons. Listo, hasta ahí tenemos. Ok, hacemos clic en OK. Y nuevamente clic en este botón para mostrar las cargas, las boundary conditions. Miren, ahí tenemos ya unas cargas. Ahí estaría ubicándose el soporte y acá estaría soportando. Listo.
Con esto sería suficiente. Con esto ya podemos correr el programa. Con este botón de aquí, hacemos clic en Solve, Data Analysis, y ahora está corriendo el programa. ¿Cuánto se demora? Depende de la computadora. Obviamente, y como siempre, las computadoras de ustedes, como son de generaciones más nuevas, se van a demorar menos. En mi caso sí se demora un poco más. ¿Ya? ¿Ya lo pusieron? Acá abajo. Aquí abajo está esta flechita. ¿Corrió? Estamos corriendo. Ya acabó. Muy bien. No se demoró tanto. Perfecto. Para ver resultados. ¿Cómo hacemos para ver resultados? Aquí abajo en nuestro Project Tree vamos a ver acá una opción que dice Result. Y en el momento en que hago clic en Result, aquí abajo, fíjense, en mi caso aparece una flechita que me va a dar los resultados. ¿Sí? Miren, está bien interesante porque tengo aquí Result Plot, puedo mostrar los desplazamientos. ¿Cuánto se está desplazando este componente? El máximo desplazamiento es de 0.8 milímetros, aquí me dice. ¿Y cómo puedo saber en dónde tengo ese máximo desplazamiento? Pues hago clic aquí. Show Min Max Label. Aquí, justo aquí, ¿no? Que es bastante lógico. En la parte central va a haber un mayor desplazamiento. Veamos a ver si es que el movimiento. Es importante hacer lo siguiente. Siempre tenemos que hacer una comprobación de si realmente ese componente se está comportando de acuerdo a la física que yo creo. El criterio de ustedes como ingenieros, ¿qué es lo que dicen? Que se debería de formar así este componente, ¿no es cierto? Hacia acá, en este sentido. ¿Sí o no? Debería ser esto, ¿no es cierto? Veamos a ver si realmente hace eso, porque puede ser que nos equivocamos en algo y está comportándose de una manera diferente. De ser ese el caso, no deberíamos tomar como cierto ese resultado. Así se está comportando. ¿Ok? ¿Es como esperábamos que se comporte? Sí. Sí, porque se está deformando exactamente en el centro del componente. Estamos viendo que se va a deformar 0.8 milímetros. Aquí está un poco exagerada la escala. Entonces no hay ningún problema. Ahora nos interesa ver los esfuerzos. Aquí estamos viendo las deformaciones, perfecto. 0.8 milímetros, muy bien. Veamos los esfuerzos. Nos vamos igualmente, flechita, Result Plot, Stress. Y vamos a ver, según aprendimos el semestre pasado, que el esfuerzo de von Mises es el que me compara el esfuerzo del material con el esfuerzo que estoy obteniendo en mi cálculo, ¿de acuerdo? Por eso es importante, o era importante entender qué era el esfuerzo de von Mises. Vamos a ver el esfuerzo de von Mises. Estamos teniendo un von Mises mínimo, un von Mises máximo ¿de cuánto? De 1500. Es decir, en esta zona, miren, en esta zona no está soportando la soldadura. Y de hecho me hace falta ubicar cordones aquí que no los he ubicado. ¿Sí se ve? No se está viendo una distribución de esfuerzos, ustedes solo están viendo en azul. Yo puedo cambiar esta distribución de esfuerzos, ¿cómo? Poniendo aquí, esta escala yo la puedo mover. Y aquí puedo poner 0. Y aquí puedo poner 300. Ajá. Y aún así, pongámosle 200. ¿Sí? Miren, se sigue deformando de igual forma. Sin embargo, ahí yo ya puedo ver que, miren, existen unas zonas donde hay unos picos de esfuerzo, unos esfuerzos grandes. Es decir, en las soldaduras está tendiendo a fallar esta estructura. ¿Sí? La carga que yo le puse fue demasiado alta, no está soportando. Si se ve, en esta zona yo tengo 1300 megapascales. Cuando nuestro esfuerzo máximo de la soldadura, ¿cuánto le pusimos? 350, ¿se acuerdan? Entonces por aquí se va a romper, seguramente. Inclusive podemos ver aquí lo que se llama un safety factor, un factor de seguridad. ¿Se acuerdan qué era el factor de seguridad? El factor de seguridad era
una zona en la cual estoy sobrepasando mi esfuerzo de fluencia, es decir, yo puedo pasar, me puede romper mi estructura, ¿sí? En este caso, miren, en soldadura, acá inclusive esto es lo interesante de este programa, me permite analizar tanto el steel, que es el material como tal de mi componente, que vemos que está muy bien, pero como soldadura, miren, y acá en esta zona me dice que es la parte de menor esfuerzo, de menor factor de seguridad. Mientras menor es el factor de seguridad, más es la posibilidad de rotura. ¿Me explico? Entonces aquí donde está en rojo, y miren, y aquí podemos verle solamente las estructuras, solamente el acero, solamente la soldadura, me está diciendo que en esta zona donde solamente veo las soldaduras es muy probable que en esta zona vaya a haber una rotura, ¿ok? Pero fíjense, lo interesante del programa es que me cambia tanto de acero, que aquí estoy viendo que hay un poquito de factor de seguridad alto, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay un poquito de seguridad alto en el material base, que yo quisiera que falle en mi material base, realmente no quiero que falle en mi soldadura, pero realmente lo que está pasando con este diseño es que está fallando en la soldadura, ¿sí? Sí se ve, ¿no es cierto? Está fallando aquí. Aquí tengo zonas rojas. Entonces toda esta zona es una zona crítica. Debería reforzar con mayor soldadura y poner cordones de soldadura más grandes para que este diseño no falle. Ok. Acá también tengo algunas zonas en rojo. Yo puedo ir analizando cada una de las zonas en rojo para poder ir viendo a ver cómo es que está comportándose mi componente. Y puedo también ir haciendo las animaciones aquí, ¿no es cierto? Miren, animación como tal, a ver en qué momento está fallando esta soldadura. Miren, ahí es donde el esfuerzo se produce y ahí es donde falla. Ahí es donde falla esta soldadura, ¿sí? Entonces, recapitulando, con SimSolid yo puedo conocer no solamente del material base, cómo es que se está comportando. Miren, acá puede haber fallas en el material base como tal, pero de la soldadura, ok, de la soldadura, y ahí puedo entender cuál sería su conclusión entonces en este componente. Hay que cambiar la soldadura, ¿no es cierto? Hay que estudiar, si es que no puedo cambiar la carga de 50.000 newtons, hay que estudiar qué hacer con esta soldadura, o poner una soldadura más grande, o verificar otro proceso de soldadura que me permita dar más resistencia a esta soldadura, o en el diseño como tal del componente poner soldadura en las otras zonas. Pero el veredicto sería poner una soldadura más grande, de por lo menos unos 8 milímetros, y probar nuevamente. Ok, listo. Entonces, así hemos analizado soldaduras con SimSolid. Ok, hasta aquí van a subir la tarea, por favor. ¿Sí? Guárdenle nomás. Yo también ya le tengo guardada. Después, en una siguiente clase o tal vez en un examen, si es que sucede algo como esto, ustedes ya saben que tienen que ampliar el tamaño del cordón, correr de nuevo y demostrarme que sí funciona. Ok. Hemos hablado en este video de la manera fácil en la cual podemos involucrar soldaduras dentro de una simulación de una estructura metálica tubular, la cual pues es bastante complicado, debo decirlo, en cualquier otro software en SimSolid. Y como has visto, lo hemos hecho de manera muy rápida. En el video se ve qué tan rápido fue la simulación y cómo logramos obtener resultados adecuados de una manera rápida y sencilla. Esto te puede servir a ti, te puede ayudar a ti en la industria que tú te encuentres y te puede hacer que optimices tu tiempo, que tengas resultados más adecuados y que simules de manera mucho más cercana a la realidad tus componentes. Como vimos acá, las soldaduras no son únicamente un 3D que se le puso ahí como una soldadura, al contrario, las soldaduras en SimSolid son elementos, son entidades matemáticas que están puestas allí para que se puedan simular de una manera adecuada y puedan darnos los resultados más cercanos a la realidad posible. Entonces, desde este punto de vista, SimSolid es una maravilla para nosotros poder simular este tipo de comportamientos de una manera adecuada. Coméntame acá tus dudas,
Coméntame qué es lo que quisieras ver en el canal, qué otro tipo de tutoriales quisieras ver. Y coméntame también los dudas que te generan este tipo de tutoriales que estoy subiendo ahora, que son parte de mi clase de diseño de elementos de máquinas en ingeniería automotriz en la Uni Andes. Déjame saber tus comentarios y pues estoy siempre a un clic de distancia. Déjame saber también cualquier tipo de duda que tengas. Y síguenos y comparte con a quien creas que tenga conveniente porque pues nos ayudas muchísimo. Saludos y nos vemos hasta la próxima.